Buenos días a todos. Mi nombre es María Rosa García Acevedo y soy profesora de la Universidad Estatal de California en Northridge. Así es que desde Los Ángeles les mando a todos un saludo. Y pues es para mí un honor estar participando en esta feria virtual del libro y la cultura del Instituto Politécnico Nacional. Y pues también un gusto de compartir con el doctor David Maciel en torno a su reciente libro El México de afuera. Pues muchas gracias por esta invitación. También para mí es un gran placer estar con ustedes y compartir algunas reflexiones sobre este texto que me acaba de honrar el Fondo de Cultura Económica con su publicación, que como se mencionaba se titula El México de afuera, Historia del Pueblo Chicano, que en sí pues es un libro pionero en el sentido de que es el primer texto escrito en español que aborda la población mexicana chicana en Estados Unidos desde sus orígenes de la colonia hasta nuestros días. Es una historia pues interpretativa que combina datos factuales con interpretación, reflexión y análisis de esta comunidad. Y pues como mencionaba, hasta la fecha y muy desafortunada circunstancia, no se ha publicado un texto semejante en español. Incluso yo diría que pues es nuestra población ha sido bastante descuidada, ignorada por digamos, la academia, los medios masivos de comunicación, la prensa, etcétera, en México. Y pues a través de los años que esta frustración y mía por esta ignorancia, decidí, a invitación de unos colegas, pues redactar este libro que pues acaba de ser publicado por el Fondo de Cultura Económica. Pues para mí el libro es una contribución muy importante porque la verdad es que para el público mexicano no hay mucho acceso a fuentes acerca de los mexicanos en Estados Unidos. Claro, uno puede entrar al internet, hay fuentes en inglés, etcétera, pero tener un libro base en español se me hace que puede ser de enorme interés, pues para especialistas, estudiantes, público y público en general. Y pues, digo, yo por mi parte, yo pues nací en la Ciudad de México, estudié en la UNAM, no sabía de la población de origen mexicano en Estados Unidos, o sea, me quedé en la guerra del 47 y la pérdida del territorio y después ya no supe. Afortunadamente, ya cuando hice mis estudios, pues sí tomé un área de estudios chicanos latinos y digamos que me convertí en chicana latina por adopción, pero a la vez, a la hora de buscar materiales en español, pues sí, son muy pocos. Y en Estados Unidos, y bueno, pues en México es casi imposible. En algún momento me gustaría abordar la cuestión, por ejemplo, del campo de la cultura, de las novelas escritas por escritores chicanos, chicanas, y cómo es bien difícil conseguirlas en México. Yo una vez fui a varias librerías en la Ciudad de México porque quería yo pues obsequiar a unos amigos algunas de mis novelas favoritas, pues encontré una y me dijeron que había otra, pero estaba totalmente agotada. Entonces, pues creo que es imprescindible tener un libro de esta naturaleza. Y pues a mí me da curiosidad preguntarle a David más sobre la génesis del libro, cómo se generó esta idea. Pues esta idea tiene como muchos años de gestión, tanto personal como académica mía, de que pues yo tengo muchos años viniendo a México desde que fui alumno en mi posgrado y tuve la gran fortuna de estudiar en el Colegio de México 3 veranos enteros. Y luego, bueno, como fui entrenado como latinoamericanista, porque mi generación pues fue la primera que empezó a ofrecer cursos
de Estudios Chicanos no lo existía tampoco en la academia norteamericana, incluso no había profesorado chicano en universidades, mucho menos gente que se interesara sobre el estudio académico de nuestra comunidad. Pero entonces, como fui entrenado como latinoamericanista con especialidad en México, y es lo que más he enseñado yo en mi carrera profesional, pues he venido muy seguido a México a actualizarme, a ver a mis amigos, mis colegas, mis profesores, etcétera. Y pues a través de los años veía yo esta falta total de material, de discusión, de cobertura sobre mi pueblo. También una cosa que quiero enfatizar y clarificar desde ahorita, desde el inicio de este diálogo, es que hay mucha confusión en México de migrantes y chicanos, o sea, de residentes legales en Estados Unidos. Tenemos que partir de la idea de que el grueso de nuestra población de origen mexicano en Estados Unidos no son emigrantes. O sea, todos, cada rato se dice, incluso en el tema de las remesas, que nuestros paisanos migrantes nos están ayudando tanto y todo, pero el grueso de la población nuestra, más del 90%, somos ciudadanos legales. Y como decimos nosotros los historiadores, nosotros no cruzamos la frontera nos cruzó a nosotros. O sea, los antepasados nuestros vienen desde la guerra del 47, del territorio usurpado por Estados Unidos, que fueron los estados que componen hoy día California, Nuevo México, Arizona y Texas. Y de esa población, después de la raptura con México, había como 110,000 habitantes que no nomás robó Estados Unidos territorio, sino esa población de repente cambió de ciudadanía, que son nuestros antepasados inmediatos. Desde entonces hasta la actualidad, pues nuestra comunidad ha estado creciendo hasta el punto que hoy día es el grupo étnico mayoritario en Estados Unidos y el que está creciendo más demográficamente. O sea, también ya estamos cambiando todo el perfil estadounidense en lo económico, lo social, lo cultural, lo político. Y eso es también la razón del génesis de este libro, que no se conoce la importancia y el significado de nuestra comunidad, no solo dentro de Estados Unidos, sino también para México. Entonces, pues yo me decidí personalmente abordar esta situación con este formidable reto que pues me tomó más de 6 años redactar este libro por la enorme trayectoria histórica que cubre mi libro y la productividad que ha sido asombrosa, que ha salido de la academia chicana en las últimas 2 décadas. Pues a mí hay un aspecto del libro que me parece particularmente interesante porque es un tema que a mí me ha interesado desde hace bastantes años, incluso fue el tema de mi tesis de doctorado, que se refiere a los vínculos de la población de origen mexicano en Estados Unidos, claro, inmigrantes, pero pues también, como dice David, pues también se trata de ciudadanos norteamericanos de ascendencia mexicana. Entonces, la historia de cómo esta población se ha relacionado con México y con los gobiernos mexicanos. Entonces, se me hace muy interesante cómo en el libro se puede delinear, digamos, las políticas que han salido bien y que realmente ayudaron a los mexicanos en Estados Unidos en diferentes épocas. Y bueno, también los momentos en los cuales eh, hubo una separación porque predominaron más los estereotipos acerca de los mexicanos en Estados Unidos y pues todos sabemos la historia del término pocho, ¿verdad? Que incluso todavía hay algunas personas que lo utilizan, o sea que la idea de que todos los mexicanos de allá pues ya están agringados y por qué el gobierno mexicano va a gastar un centavo en ellos si ellos le han dado la vuelta, le han dado la espalda a México. Entonces, se me hace muy interesante cómo vemos que la historia de los mexicanos en Estados Unidos se entrelaza con la historia mexicana y que
en la guerra de reforma, en, digamos, la batalla en contra de los franceses, la Revolución Mexicana. Los mexicanos en Estados Unidos ahí están contribuyendo y no solamente con recursos, sino algunos de ellos cruzaron la frontera para ser parte del ejército juarista y ser parte de las fuerzas revolucionarias. Entonces, a veces las políticas de protección del Estado mexicano hacia los mexicanos en Estados Unidos, pues han sido de enorme ayuda. Y ya en el siglo XX, en la segunda mitad, pues muchos intentos, que algunos muy exitosos, de acercarse en términos de programas específicos, culturales, e incluso intentando hacer algunos nexos sobre los temas políticos en común, que bueno, número uno es migración, pero hay otros, y cómo hay muchas lecciones que se pueden extraer de ahí, lecciones de qué cosas el Estado mexicano debería continuar haciendo y tal vez qué cosas se deberían de evitar. ¿Y cuál es el rol de la sociedad mexicana? O sea, la sociedad mexicana, la sociedad civil, por supuesto, que también estableció en el pasado y puede establecer en el presente y futuro, pues muchísimos lazos con los mexicanos en Estados Unidos. Entonces, pues, digo, uno de mis héroes que yo descubrí en este libro fue Cortina, que fue un chicano que vivió en Texas, un hacendado que se rebeló contra pues la violencia en contra de los mexicanos en la sociedad norteamericana, las injusticias, pero en un momento cruzó la frontera y luchó con Benito Juárez y llegó a ser general en las fuerzas de Juárez. Entonces, hay una serie de personajes así que han estado cruzando la frontera y que son un ejemplo de cómo, pues, individuos también pueden promover los lazos y hacer que, promover acercamientos entre las dos comunidades. Y pues yo me imagino que David tiene muchos otros temas favoritos, ¿verdad? Entonces yo creo que voy a parar por ahorita ahí para ver algunos otros. Pues como bien dice la doctora García, sí hay innumerables nexos y lazos entre México y lo que yo llamo el México de afuera. Algunos sí se han estudiado un poco más que otros, algunos sí ha habido políticos ejemplares de ambos lados que han tratado de buscar estas alianzas. Pero también, como señalaba la doctora García, pues han sido esporádicos, no ha sido una política constante de ninguno de las dos comunidades. Hemos visto los valores de unir fuerzas, de unir agendas en ciertos momentos difíciles de crisis, como el gran despojo que fue el siglo XIX, que ya se mencionó a Juan Nepomuceno Cortina, que fue un héroe de ambos mundos. También en la revolución hubo mucha participación, como se señaló, de ambos lados. El pueblo chicano ayudó mucho a las filas revolucionarias. Recuerden que la revolución se inició en el norte. Francisco Madero ya hace el proclamo de la revolución, todavía estando en Estados Unidos. Los Flores Magón hicieron la mayoría de su campaña en Estados Unidos. Eso nomás son algunos ejemplos de la solidaridad entre las dos comunidades de origen mexicano, de apoyo hacia un mejor bienestar de su ciudadanía. Pero lo que uno tiene que también que reconocer es que no ha sido constante por ninguno de los gobernantes, ninguno de los líderes. Muchos líderes chicanos han venido en ciertos momentos a buscar ayuda en el movimiento chicano, digamos, el movimiento social de los 60 y 70. Varios líderes chicanos vinieron a México, como Reyes López Tijerina, José Ángel Gutiérrez, que todavía vive, a buscar nexos, buscar alianzas con México. En ciertos sexenios fueron más exitosos que en otros, como el sexenio del presidente Luis Echeverría, el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari. Hubo más acercamiento hacia nosotros, y luego en algunos sexenios mucho menos. Pero lo que yo quisiera enfatizar no es tanto quejas o tantos momentos conflictivos o descuidados de esta relación, sino ante todo
el potencial que hay y que se debe aprovechar de hoy y mañana y en el futuro. Creo que pues la historia está bien hablar de ella y hablar de los encuentros y desencuentros de las dos comunidades que, bueno, están de alguna forma narradas en mi libro, pero yo quisiera mucho hablar del presente y el futuro, de todo lo que nos pudiéramos ofrecer de uno al otro como comunidades de origen mexicano y como ciertas ideales, ciertas tradiciones, ciertas inquietudes que tenemos, que compartimos en nosotros. Por ejemplo, las secretarías mexicanas de educación, de relaciones exteriores, pues yo creo que mucho aprovecharían de hacer nexos con nuestras organizaciones políticas, culturales, con universidades, con programas de estudios chicanos y a la vez también más colegas míos que vinieran a México, que plantearan sus ideas, sus inquietudes, y creo que podríamos forjar unos proyectos como se han hecho en el pasado, aislados, pero que fuera una política más constante, por ejemplo, intercambio de alumnos, intercambio de profesores, en el campo empresarial, que se unieran así empresarios para metas comunes, etcétera. Entonces, pues yo creo que por allí deberíamos de tratar de llevar a cabo un nuevo diálogo y proponer o plantearles esas potencialidades a los actuales líderes de ambas comunidades. Pues un tema que me gustaría compartir con ustedes, dado que esta feria virtual del Politécnico incluye el aspecto de cultura, es que es un gran placer el descubrimiento de lo que es la cultura chicana. Uno puede remontarse al siglo XIX, pero digamos la cultura chicana de 1970 para acá, después del gran movimiento social que ocurrió en los 60 en Estados Unidos, de los cuales pues, los chicanos fueron parte. Y es muy, muy interesante hacer este descubrimiento porque pues cualquier persona interesada en la literatura, en el teatro, en el cine, en la pintura, pues se va a encontrar con muy agradables sorpresas de lo que se ha hecho en el otro lado de la frontera. Y pues nomás les comento que cuando yo llegué a estudiar a Estados Unidos, pues por simple curiosidad entré a un curso de literatura chicana y pues me enamoré del tema, porque hay una cantidad de escritores y escritoras con enormes talentos. Muchos de ellos escriben sobre temas que pues también son de interés para México, digo, empezando por migración, y muchos otros eh, contribuyen con sus narrativas a mejor entender qué es lo que está pasando con la comunidad de origen mexicano en estos días en Estados Unidos. Y bueno, me puedo detener en la literatura con varios ejemplos, pero a mí una de mis autoras favoritas es Sandra Cisneros, cuyo texto, el primero que escribió, sí fue traducido al español con un prólogo de Elena Poniatowska, pero ya se agotó. Entonces, en inglés es de The House on Mango Street, o sea, la casa de la calle Mango. Entonces, es casi un poema esa novela. Y pues yo espero que en el futuro próximo se reedite en México. Pero hay otras novelas que sí se pudieran conseguir. Digo, ahorita la que viene a mi mente es una autora que se llama Reina Grande, y pues yo conseguí, ese sí conseguí algunas de sus obras en la Ciudad de México, y pues para ella, que es una persona nacida en México y que en su infancia se fue a Estados Unidos, pues nos proyecta un retrato, ¿verdad? De lo que significa dejar el país a esa edad y también lo que significa tratar de integrarse a una sociedad tan diferente, pero a la vez, pues
la lucha por preservar el idioma, la cultura, etcétera. Entonces los textos de Reina Grande, pues yo se los recomiendo, esos sí, sí están accesibles en México. Y pues el cine es otra maravilla, pero pues ahí yo creo que David tendría mucho más que decir, ya que él también es un experto en cine, pero hay muchas películas de los 60, 70 y bueno, a la fecha, que nos dan unos retratos eh, más fidedignos de lo que es la comunidad. Y entonces eso ayudaría un poco a combatir los estereotipos, porque pues estoy segura que eh, todos ustedes han escuchado que, bueno, pues los pochos le han dado la vuelta a México y las anécdotas de alguien que fue a Estados Unidos y se encontró con una persona de origen mexicano que no fue muy amable, que no habló en español, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, pues existen esos prejuicios y por algunas personas se hace un juicio universal, ¿verdad? Entonces todos los mexicanos en Estados Unidos pues no les interesa México. Y pues si nos ponemos a pensar en estereotipos, pues también los hay del otro lado. También hay una colección de anécdotas de chicanos que han venido a México y pues los critican por absolutamente todo, desde cómo se visten hasta cómo hablan, porque por supuesto pues no hablan el español de la Ciudad de México. Entonces, en fin, yo estoy fascinada con la literatura chicana y pues nadie más que el doctor Maciel para hablar del cine. Bueno, se mencionan estereotipos y también otro gran propósito mío es abordar y romper esos estereotipos que se manejan mucho en México, como el que se ha señalado mucho que le volteamos la espalda a México. Eso es absolutamente falso, porque una de las corrientes principales a través de nuestra historia desde el siglo XIX hasta nuestros días es la lucha absoluta por la preservación de la mexicanidad en todo sentido, el idioma, las tradiciones, la cultura, etcétera. Entonces, eso nunca se nos ha reconocido en México. A veces yo creo que incluso hay más personas agringadas en México que chicanos, y eso pues es una idea que se maneja mucho en México sobre nosotros. Pero también hay que señalar la importancia y el significado, o sea, ¿por qué estudiar? ¿Por qué aprender más de nuestra comunidad? Pues ya lo señalé yo, que ya no nomás somos la minoría más extensa en Estados Unidos, pero ya no hay estado, no hay región hoy día en Estados Unidos, desde Nueva York hasta San Francisco y todo en medio, de que no tenga población significativa chicana. Eso por un lado, por el lado demográfico, pero también el lado económico. Ya tenemos empresarios de primer orden que manejan compañías de muchos empleados, de mucho dinero. Ese es en el lado empresarial. En el lado cultural, pues ya se mencionó las letras, pero ha habido un florecimiento que yo diría que es el logro más constante y mayoritario de la lucha social de los 60, 70, que está viendo fruto, que se lleva a cabo en todo ámbito cultural: la pintura, la literatura, la música, el cine, la academia. Por ejemplo, ya tenemos profesorado chicano desde la Universidad de Princeton hasta la Universidad de California en Berkeley, y en muchas de las principales universidades de hoy día ya tenemos profesorado y cursos y hasta facultades de estudios chicanos que se están llevando a cabo en Estados Unidos. Entonces, o sea, ya es una comunidad que pesa, que está cambiando el perfil de Estados Unidos en todo sentido, y también tenemos que reconocer que hay rechazo a esa, digamos, latinoamericanización de Estados Unidos, que para mí es el fenómeno social más importante y más dramático que está pasando en Estados Unidos. Y claro, cuando ese proceso es tan visible como el de los últimos años, los que están en contra, que lo vimos en la administración previa de Donald Trump, que surge la supremacía blanca y el estatus de ellos que quieren mantener a un país que ya no les es posible.
O sea, Estados Unidos hoy día se encuentra totalmente polarizado. Aquí se habla mucho en México de la polarización del país, pero Estados Unidos está, yo diría, aún más polarizado que México, porque hay dos visiones de Estados Unidos, o sea, dos visiones de qué queremos que Estados Unidos sea en las próximas décadas. Y los chicanos son parte íntegra de una de esas dos visiones. O sea, una visión es de un país multiétnico, multicultural, respetuoso de las diferencias de todo índole, con una política liberal, tanto interna como externa, respetuoso de países, de soberanías, de diferencias y de diálogo, de ver a sus vecinos con respeto y con solidaridad. Esa es una visión. La otra visión es de mantener los privilegios que han predominado a través de toda la historia de Estados Unidos del hombre blanco, ante todo la superioridad del hombre blanco y tener a las minorías y a todos en una posición de segunda clase. Esas dos visiones están en batalla hacia la muerte porque ellos, cualquiera que gane, va a determinar qué clase de país va a ser Estados Unidos en el futuro. Yo creo que nosotros y nuestra visión vamos a ganar simplemente por el crecimiento demográfico y los espacios que estamos ganando cada día en Estados Unidos. Pero mientras tanto va a seguir esta polarización y estas dos visiones. Recordemos que 75 millones de ciudadanos norteamericanos votaron por Donald Trump. Afortunadamente, 85 votaron por Joe Biden, que es el actual presidente de Estados Unidos. Eso muestra que sí estamos ganando esta batalla y que la vamos a estar ganando más por el simple hecho, déjenme nomás citar una estadística, en cada año 800,000 chicanos y chicanas cumplen 18 años y 800,000 de ellos ya se consideran votantes. O sea que cada año tenemos 800,000 nuevos votantes latinos. Eso muestra por qué los republicanos se niegan a legislar una reforma migratoria. No quieren incrementar ese número porque saben que ese es otro ejemplo que van a estar perdiendo espacios y perdiendo privilegios. Pues también o sea, yo quisiera volver al tema del cine, pero antes hay aquí una cuestión muy importante, porque también yo he escuchado frecuentemente de mis amigos mexicanos recientemente que pues también el problema de los chicanos es que ahora muchos se han ido al Partido Republicano y siempre todo el mundo me pregunta, pues, ¿por qué? ¿Cómo? O sea, que esa es la, digamos, el último ejemplo de cómo, pues, están desincronizados con México, ¿verdad? Y están apoyando unas causas que no son las de México. Entonces, nada más quisiera señalar que pues los chicanos tuvieran mucho más afinidad con el Partido Demócrata, porque es el partido que está promoviendo este multiculturalismo, pero también necesitan que el partido, pues, digamos, los cultive como votantes y también necesitan que, pues, sus necesidades, sus demandas locales pues se cumplan. Y algunas veces en una coyuntura específica, como fue en las elecciones pasadas, pues esto no se cumple y pues obviamente los votantes están descontentos y así manifiestan digamos, su insatisfacción porque no se les ha cultivado suficiente, no se han acercado a ellos, no se han incorporado sus demandas en la agenda política, digamos, del partido a nivel local o a nivel estatal, etcétera, ¿no? Entonces, pues nada más quisiera yo hacer ese comentario, ¿verdad? Que no es necesariamente que están tan divididos, no es necesariamente que el Partido Republicano representa sus intereses, sino que en una coyuntura, pues las personas descontentas manifiestan así, de esa manera, su descontento. Pero ¿qué tal? ¿Cuál es tu película favorita? Yo quiero volver al cine, porque yo tengo mi lista. Bueno, pues el cine también es parte ejemplar
de este florecimiento cultural chicano. Incluso actualmente estoy en pláticas con el Canal 22, con su director Armando Casas, de llevar a cabo una retrospectiva del cine documental chicano en el Canal 22, porque la cantidad y calidad del cine documental chicano es extraordinario, y yo diría que más del 95% de tales documentales que cubren una gama impresionante de temas y de calidad y de creatividad que se debería de conocer en México. Entonces, pues ojalá si lo llevemos a cabo. Ese sería un instante de cómo la cultura chicana, la experiencia chicana, el talento chicano se empezara a conocer y apreciar por públicos mexicanos, que yo sé que lo disfrutarían muchísimo. Claro, eso se aplica a las otras gamas culturales, la literatura, el arte, la música, la academia, las publicaciones, etcétera. Pues tenemos muchísimo que nos falta hacer, tanto en México como en Estados Unidos. También yo diría que también mis colegas chicanos deberían de ellos mismos no esperar todo de México, sino tomar más iniciativas y venir a México, forjar sus propios nexos, tocar puertas, conocer a sus contrapartes, etcétera. Entonces, ahí pues sí tenemos de ambos lados de la frontera trabajo que hacer, que los frutos serían innumerables, y las ventajas si hiciéramos estos esfuerzos y estas iniciativas. Pues, por ejemplo, para los temas relacionados con la frontera México-Estados Unidos, pues los documentales chicanos dan una visión muchísimo más, pues, compleja y a la vez, pues, más realista de lo que en realidad ocurre en la frontera, de los profundos lazos que hay entre ambos lados, porque pues a veces sucede que desde la Ciudad de México o desde la capital de Estados Unidos, Washington, resulta que pues no se comprende muy bien lo que está pasando lo que está pasando en la frontera. Y pues yo tengo mi documental favorito que se llama Las Martas, que se refiere a la frontera entre los dos Laredos. Y entonces es una historia que a través de un grupo de jovencitas, adolescentes, las seguimos como tanto de México como de Estados Unidos, pues participan en una celebración que pues se inventó por, digamos, la población anglo que llegó a Laredo, que es celebrar el cumpleaños de George Washington, como le dicen, ¿verdad? El día de George Washington. Y resulta que a esa festividad se le ha dado la vuelta y ahora es un símbolo de, digamos, todas las conexiones culturales entre México y Estados Unidos, y es como una fiesta binacional. Y nada más les platico que hay una escena en la cual alguien, digamos, de ambos lados de la frontera, digamos, Miguel Hidalgo y George Washington, a personas vestidas como ellos, se dan la mano en el puente, ¿verdad? Y estas jovencitas han contribuido a, pues, a unir a las dos comunidades. Y pues cuando uno ve ese documental y ve cómo, pues en Laredo, Texas, hasta los norteamericanos hablan español, pues se da uno cuenta de muchas cosas que no se perciben con mucha facilidad. Además es muy divertido. Entonces, pues para a toda la audiencia, digo yo, sinceramente, les recomendaría buscar documentales chicanos. Algunos están accesibles en YouTube, y pues a través de ellos podemos entender mejor a nosotros mismos, o sea, a nuestra frontera y lo que está pasando ahí, y pues quitarnos también los famosos estereotipos, ¿no? Que creo que son un enorme obstáculo. Yo siempre les menciono a mis alumnos de la sombra del pocho, ¿no? Que siempre está impidiendo ese diálogo que tendría que existir, y que, como dice el profesor Maciel, pues se debería de dar no solamente a través de funcionarios públicos, sino a través de profesores, artistas, estudiantes que tengan intercambios con México.
Pues Y pues fíjense un ejemplo. sí, En las universidades, las escuelas de educación superior en Estados Unidos, abundan los cursos sobre México. Tenemos mexicanistas en Estados Unidos para tirar para arriba, pero en México yo no conozco una sola universidad, una sola en todo México, no la conozco que ofrezca un curso sobre la población chicana latina. Allí está un perfecto ejemplo de las diferencias de cómo percibimos a las comunidades de origen mexicano. En Estados Unidos no hay universidad importante que no ofrezca cursos sobre México y aquí no existe una sola universidad que ofrezca cursos sobre la población chicana latina, que eso me parece pues bastante desafortunado. y pues por esto el desconocimiento, digo que no se puede culpar a los mexicanos porque pues no hay las fuentes, ¿verdad? Para ponerse al tanto. Digo, yo les platico la anécdota de que en un momento estuve un semestre enseñando en la UNAM y entonces un día les iba a hablar sobre César Chávez y pues, su lucha política en los 60. Y entonces les pregunté, bueno, ustedes me imagino saben quién es el César Chávez. Y no había una sola persona en la clase que sabía. Y después, cuando aprendieron de su lucha y aprendieron que, bueno, pues es el héroe de origen mexicano, el único que existe en Estados Unidos, hay el día de César Chávez en California, en que no se trabaja, y pues todo esto era como que, pues, ¿cómo, verdad? ¿Cómo no nos habíamos dado cuenta? Y pues ahí está la cuestión que dice el doctor Maciel, pues es que no hay profesores, instituciones en donde alguien pueda aprender, incluso cosas tan, digamos, que podríamos decir tan básicas como quiénes son estos mexicanos distinguidos de la época contemporánea. Y pues ya estoy viendo que ya quisiera un poquito ir cerrando, ¿verdad? Porque estoy viendo que se nos va el tiempo. Y pues por mi parte quisiera nada más dar una idea adicional y pues ahora sí que el doctor Maciel lo dejaría para cerrar esta conversación. Que también, pues quienes se interesen por la trayectoria de las mujeres en Estados Unidos desde el siglo XIX hasta la actualidad, pues también van a encontrar en el libro unas secciones respecto a sus contribuciones. Y pues yo cuando leí el libro, pues había muchas cosas que no sabía y que pues ahora me da gusto que sé, incluyendo, por ejemplo, el hecho de que muchas chicanas estuvieron en la primera línea, digamos, cuando se estaba dando la discusión de si las mujeres deberían votar o no en Estados Unidos. Y cuando se dio el derecho al voto, resulta que, por ejemplo, en el estado de Nuevo México, pues inmediatamente toda una generación de chicanas empezó a escalar en puestos públicos y hubo incluso una vicegobernadora que llegó a la edad como de 33 años a ese puesto y empezó pues a abrir brecha, ¿verdad? Para otras mujeres. Entonces, ese es un ejemplo, pero bueno, quien se interese por ver cómo ha sido la lucha de las mujeres en Estados Unidos, que algunas veces tiene conexiones con México, pues ahí están esas secciones del libro. Y pues yo quisiera concluir con mi más grande recomendación a que lo ojeen. El libro está en versión electrónica, entonces a lo mejor eso facilita, ¿verdad? Su lectura. Y pues por mi parte ha sido un enorme gusto compartir ideas pues con el doctor Maciel y con todos ustedes. La audiencia, pues muchas gracias. Y dejaría que el doctor Maciel pues cerrara esta conversación. Pues yo, mi gran anhelo y mi gran deseo sería que este libro despierte a muchos otros investigadores, reporteros, comentaristas, conductores de programas como el de ustedes, que se interesara sobre nuestra riqueza social, cultural, política, etcétera, y empezara a descubrir este fascinante mundo
de lo que es el México de afuera y se incorporara a las audiencias, a los públicos mexicanos, a los estudiantes y que poco a poco, pues más también investigadores, escritores empezaran a escribir. Obviamente no se puede cubrir todo en un libro, pero pues es un primer paso. Yo creo que hay uno cuando escribe un libro se da cuenta de lo mucho que hay que aprender y lo mucho que hay que investigar. Entonces, pues yo haría un clamor, haría una petición que se interesaran y que serían, pues yo creo que muy enriquecedor si más investigadores, escritores, columnistas empezaran a escribir y a dar a conocer nuestras realidades. Entonces, pues yo espero que este sea el principio de esa situación. Y pues también yo le doy mucho agradecimiento al Fondo de Cultura por toda la solidaridad que me proporcionaron con la publicación de este texto y pues les hago una cordial invitación al público que ojalá lo puedan conseguir y hojear y si tienen preguntas pues el Fondo de Cultura tiene todos mis datos que con mucho gusto yo estaría muy contento de contestar sus inquietudes, preguntas, comentarios, etcétera. Pues una vez más, muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo. Muchas gracias al Instituto Politécnico Nacional, a a la Feria Virtual del Libro y la Cultura. Y pues por mi parte también, si alguien quisiera continuar este diálogo, pues yo estoy en el Departamento de Ciencia Política de la Estatal de California en Northridge. Entonces ahí me localizan en mi correo electrónico y pues también me daría mucho gusto continuar el diálogo con todos ustedes. Pues, muchas gracias.